Entonces, como bien dijo la doctora Silvia, la idea de esta plática es la anestesia y la atención quirúrgica en la atención sanitaria. Entonces, como ustedes verán, pues es un estándar, el ASC. De tal manera que podemos decir que cómo surgió esto. ¿Cuál es el objetivo de este estándar? Es una pregunta que nos debemos de hacer, no solamente en este estándar que está centrado en el paciente, sino que es una pregunta que nos debemos hacer en cualquier estándar para dar inicio de cómo vamos a participar como líderes, de cómo vamos a participar para llevar a cabo esta situación. De tal manera que dice que tenemos que hacer una serie de análisis, conocimientos, conceptos que involucren a todo nuestro estándar y que además cumpla con el Sistema Nacional de Salud. Son criterios, son políticas, de tal manera que esto nos vaya a enriquecer y luego nos dé oportunidad de seguir el estándar, de darle calidad y seguridad al paciente, de alguna manera, así podemos proponer y ajustar todo lo que se requiera en la institución a la que pertenecemos. Y es así como nació nuestro objetivo. Vamos a ubicarnos en nuestro estándar. ¿Qué dice nuestro estándar? Nos dice que nosotros no empezamos a trabajar hace un año, hace 2 años. Desde 2012 estamos trabajando en esto. Y cambiando, y cambiando, y cambiando, y corrigiendo, y corrigiendo. Claro, es un programa de mejora que hemos hecho a través del tiempo y que eso va a ser en forma continua hasta que finalmente pues llegamos a certificarnos. ¿Dónde estamos? Aquí, anestesia y atención quirúrgica, es un estándar centrado en el paciente y estos son nuestros acompañantes en esta parte. ¿Qué podemos también decir acerca de esto? Que participamos en el modelo del consejo e igual estamos ubicados en esta parte. Ustedes ya nos van a identificar, ahí estamos, ¿sí? Y tratando de seguir este modelo, implementándolo en nuestro estándar y en nuestro hospital, es como hemos llegado a lo que estamos ahora certificados. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estándar de anestesia? Pues esto, garantizar el proceso de anestesia. Pero garantizar significa mucho, es trabajo de equipo, no es trabajo solamente del líder, es trabajo de la institución y creo que aquí en el instituto hemos hecho un buen trabajo de equipo. De tal manera que podemos decir que ¿cómo lo hicimos? Pues implementando acciones que nos permitieran darle seguridad y calidad al paciente. El alcance es que en el instituto hay muchos lugares donde se da sedación, hay muchos lugares donde el anestesiólogo tiene un quehacer, desde manejar la vía aérea, capacitar residentes, médicos, que sean neumólogos, porque en urgencias intubamos. Ahora, en todas las situaciones de influenza que hemos tenido, pues muchos pacientes llegan tan mal que la primera, después del código del triage que se hace, hay que intubarlos. Entonces, esa es parte de lo que, del alcance y de las políticas que hemos implementado en el instituto, de tal manera que esas acciones y estrategias que les estoy comentando tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos y todo aquel procedimiento de tipo invasivo que se haga en el instituto, como puede ser la aplicación de una sonda endopleural, como puede ser la colocación de un catéter en pediatría, como puede ser un diagnóstico invasivo en radiología, ¿sí? Para tomar biopsias a través de la tecnología que tenemos, como puede ser en el mismo quirófano, puede ser en recuperación, puede ser en hemodinamia. Entonces tenemos muchas áreas donde trabajar como anestesiólogos, ¿sí? Y por supuesto que esto inicia con una valoración. Entonces no solamente es la valoración que hace el anestesiólogo común y corriente, es una valoración que y que todo el instituto tiene que hacer para indicar una sedación, ¿sí? Para ese paciente que va a requerir una terapia, ¿sí? En cuidados intensivos. Pero también necesitamos, como bien lo decía el doctor Patricio Santillán, los consentimientos informados. Anestesia sí está involucrado en la norma del expediente clínico que dice dónde
deben de hacerse consentimientos informados y anestesia es uno de ellos. De hecho, pienso que los anestesiólogos fuimos de los primeros en las áreas médicas que comenzamos con los consentimientos informados, porque el paciente siempre ha dicho, tengo miedo a la anestesia, ¿no? Y uno tiene que explicarle qué le vamos a hacer, las ventajas, los riesgos. Antes nosotros como anestesiólogos no dábamos pronósticos y ahora los pacientes nos dicen, ¿cuál es mi pronóstico de muerte? Ay, canijo, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que saber cuál es el pronóstico de cada padecimiento que vamos a dar una anestesia, ¿no? ¿Cuál es la mortalidad, por ejemplo, en una cirugía de tórax donde le van a hacer una resección pulmonar? ¿Sí? No es la misma cuando es un segmento a cuando es una neumonectomía. Entonces, todas son estrategias y acciones que de alguna manera tenemos que implementar en nuestros manuales, ¿sí? Y junto con el consentimiento informado, pues tenemos un documento que asegura que le estamos dando calidad y seguridad al paciente, tanto en el procedimiento quirúrgico como en los procedimientos de sedación o los procedimientos invasivos que se hagan en todo el instituto, y finalmente junto con enfermería pues logramos hacer nuestro formato que nos habla de la verificación de la cirugía segura, procedimiento correcto y al menos usar el tiempo fuera, ¿sí? Y esta es la presentación de nuestro estándar, cómo está constituido, de tal manera que yo creo que a mí me pareció magnífico haber hecho nuestro estándar de esta manera, donde tenemos organización y gestión, tenemos sedación, anestesia, atención quirúrgica, expediente clínico, educación y capacitación, que ya escucharon ese rato a los doctores hablar acerca de eso, de tal manera que ustedes verán que se le da mucha énfasis a la sedación, al control de los estados fisiológicos del paciente, y esto se lleva a través de monitorización. Entonces la sedación no nada más es de que te sedo para que estés dormidito ahí, no, necesito monitorizarte y estar consciente de que toda la cuestión fisiológica está bien correcta, que yo pueda ver que tienes buena frecuencia cardíaca, ¿sí? Que estás bien oxigenado. ¿Para qué? Para darte calidad y seguridad en la atención que te estoy brindando. Anestesia, sus valoraciones preanestésicas, igual que cirugía, sus valoraciones y planeación prequirúrgica, las técnicas, ¿sí? Y el control fisiológico. Entonces verán que muchas de las cosas son hermanitos, anestesia y cirugía no se pueden separar, tan es así que el estándar se llama anestesia y atención quirúrgica. Y la educación, también el anestesiólogo educa cuando hacemos la valoración preanestésica, pero también educamos cuando damos indicaciones para el control del su dolor. Entonces todo el proceso del estándar es educar al paciente y a los familiares. Y por supuesto cumplir las normas, la norma del expediente y la norma de anestesia, porque somos la única especialidad que tenemos una norma, legalmente hablando. Ninguna otra especialidad médica la tiene. Entonces eso nos hace de alguna manera estar pues comprometidos con el paciente. Pero yo escuché que en la mañana les hablaban de barreras. ¿Y qué creen? Que cuando a mí me dijeron, tu modelo debe de presentar barreras, dije, Dios mío, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces me costó mucho trabajo pensar en las barreras, pero dije, estamos hablando de seguridad del paciente. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago diario lo tengo que implementar en mi modelo, en mi proceso. Y entonces, ¿qué creen? Que entonces dije, bueno, ok, ¿cuáles son mis acciones básicas como anestesióloga? Pues una evaluación, no solamente preoperatoria, preanestésica o presedación, sino que tengo que dar una atención coordinada, integral, con las señoritas enfermeras, con los señores médicos, ¿sí? Es una coordinación porque somos grupo, hasta el mismo camillero, cómo llevas al paciente, el de inhaloterapia que nos ayuda en la ventilación y hasta la misma persona que hace el aseo de quirófano. Entonces es una coordinación fabulosa. Y entonces dices, ¿cómo debes de controlar constantemente al paciente? Es monitorización. Y das énfasis a la continuidad de la atención, de tal manera que tú no tengas que interrumpir una anestesia, una cirugía, por algún motivo, al menos que sea algo grave, ¿no? Que sea una urgencia que comprometa a otro paciente, pero darle continuidad. Bueno, pues esas acciones básicas, ¿qué creen?
se convirtieron en nuestras barreras de seguridad. Si un paciente en el instituto no trae su consentimiento informado, no trae su valoración anestésica, no trae su valoración prequirúrgica, no entra a quirófano. Y ahí se queda, hasta que los médicos cumplen el requisito. Consentimiento informado es obligación, ¿sí? Y entonces agarramos todos los artículos y todos los estándares en el cual está incluido anestesia y dijimos, bueno, ok, yo tengo mi estándar ASC1, ¿sí?, donde dice que debo atender adecuadamente las necesidades de mi paciente y que debo estar disponible las 24 horas, para lo cual nosotros tenemos un rol de anestesiólogos que si no están en el instituto en ese momento y tenemos una urgencia, se les habla por teléfono y acuden. Y normalmente, afortunadamente, algunos anestesiólogos vivimos alrededor del INER. ¿Cuánto podríamos tardarnos en llegar? 15 minutos, 20 minutos, tenemos ese rol. Y siguiendo los demás estándares, pues tenemos la normatividad que ya les hablaba, nos apegamos a ella, ¿sí? También tenemos nuestras políticas que hicimos para el consejo, tenemos nuestro manual, tenemos un manual de políticas que podríamos decir que es el manual administrativo y tenemos nuestro manual técnico, donde explicamos cuál es el manejo de la vía aérea en niños, en adultos, porque hay que hacer la diferenciación en la población, y nuestras hojas de anestesia hablan de código Mater. Nosotros identificamos a la paciente de código Mater si a alguien se le olvida decirnos que es un código de Mater, sobre todo si está embarazada, porque el binomio puede salir alterado. Un manejo anestésico con un halogenado puede hacer que se produzca un aborto en la atención de una enfermedad respiratoria de la paciente aquí en el instituto. Entonces, por eso tenemos que detectar que la paciente no está embarazada. Y de tal manera que así vamos manejando todos los estándares. ¿Planificamos la anestesia? Sí. ¿La documentamos en el expediente? Sí. Y hacemos un montón de notas. Los registros más las notas en el expediente, que es la nota de valoración, la nota posanestésica, la nota de ingreso a recuperación y la nota de alta. Estamos hablando mínimo de 5 notas en el expediente para cumplir la normatividad, más aparte los formatos de anestesia. Y entonces, ¿qué creen? Que el dolor, el control de estos estados fisiológicos como son la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial, la oximetría, etcétera, todo eso junto con el control de todos los documentos, ¿qué creen? Lo convertí en otra barrera, ¿sí? Entonces, si yo me apego a esto se vuelve otra barrera de seguridad. Entonces, todo eso que acabo de mencionar es mi proceso. Y todo ese proceso se convierte en una barrera de seguridad. Pero mi sistema, mi modelo, nos habla de 2 movimientos: mi comportamiento sistémico proactivo y reactivo. Y hablar del proactivo es lo que estoy haciendo desde que inicié mis acciones básicas para la seguridad del paciente y la calidad de la atención y la continuidad, ¿sí? Entonces, es lo que estoy haciendo. Valorar mi máquina de anestesia, mis medicamentos, participar con los demás estándares, por ejemplo con MMU, verificar mis medicamentos, que una persona esté conmigo y esté verificando qué son los medicamentos. Dentro de ese estándar, pues las metas internacionales son parte de nosotros, ¿sí? De tal manera que también mi lista de verificación no puede faltar para que podamos iniciar un procedimiento. Acuérdense que la lista de verificación todavía es una medida más para evitar eventos adversos. De tal manera que la parte reactiva es una parte muy importante, que no quiere decir que descuide todo y a ver cómo reacciono. No, quiere decir que esta parte reactiva del instituto es que yo identifique riesgos, pero los identifique antes de que aparezcan. Tan es así que nosotros participamos en la matriz de riesgo de la institución y también procuramos que todos los eventos adversos se disminuyan, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros. De tal manera que este mismo modelo que hice para anestesia, lo hice también para cirugía. Y entonces, en el mismo tenor, evalúan
una coordinación integral, un control de paciente y se convierten en acciones básicas que se convierten en barreras de seguridad y entonces cada uno de los estándares que van dirigidos a cirugía en el estándar ASC, pues entonces los pusimos como nuestro proceso quirúrgico y a la vez se vuelven a convertir en barreras de seguridad. Y estas barreras de seguridad en forma proactiva volvemos a tomar lo que mencioné para anestesia, también es aplicable para cirugía, ¿sí? De tal manera que nuestra hoja, ¿sí?, de consentimiento informado, quirúrgica y de transfusión debe estar presentes en ese proceso, igual que las barreras internacionales de seguridad para el paciente, nuestra lista de verificación y la forma reactiva de este sistema va igualmente a identificar todos esos riesgos que pudiéramos evitar, ¿sí? Y entonces viene la parte de que dicen, ¿cómo te vinculas como anestesia, no? ¿Y cómo te vinculas como cirugía? Pues nos vinculamos desde que el paciente ingresa, desde que el paciente permanece hospitalizado o desde que el paciente egresa, de tal manera que estamos vinculados con ACC, COP, MMU, la educación, etcétera. ¿Y qué creen? Que dentro del hospital hay criterios, y esos criterios probablemente ya los vieron, está las personas como primer lugar, ¿sí? Tenemos los criterios de planeación, tenemos criterios de mejora de procesos, de resultados, de información y conocimiento, y entonces hagan de cuenta que aquí el paciente entra, ya sea por urgencias, por consulta externa, hace uso de laboratorio y banco de sangre, radiología, interconsulta y probablemente llegue a hospitalización y de aquí pase a quirófano o de aquí pase a quirófano, ¿sí? Y de quirófano pase a hospitalización, pase a la terapia intensiva o se vaya a recuperación y finalmente se egrese. Entonces, esta es la manera como nos vinculamos, anestesia y todo el instituto, ¿sí? Y entonces aquí está nuestro estándar. ¿Sí? Si lo quieren ver así, y quieren ver ustedes cómo nos vamos vinculando con los demás estándares, ¿sí? Durante la sedación, ¿sí? Durante las valoraciones, durante el control permanente del estado fisiológico de los pacientes o finalmente en el control fisiológico después de estos procedimientos. ¿Sí? ¿Y qué más podemos decir de esto? Pues mucho, vean cómo nos vamos vinculando con los demás estándares, ¿no? Con AOP2, M2, MMU4, M1, y así entonces cada una de esa parte del estándar tiene una vinculación con los demás. Y entonces, finalmente, ¿cómo nos vinculamos con las metas internacionales? Pues la de mayor peso para nosotros como anestesiólogos o como cirujanos es esta: garantizar cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto, en paciente correcto. El objetivo, prevenir errores en cirugía, en el sitio, en los procedimientos o en el paciente incorrecto, ¿sí? Pero cumplimos las demás, como sería el lavado de manos, evitar riesgos, evitar infecciones. De alguna manera lo evitamos. Y finalmente podemos decir que esta sería pues una colaboración no solamente con enfermería, trabajo social también trabajó con nosotros y otros servicios para que tuviéramos finalmente nuestra lista de verificación. ¿Y qué creen? Que nuestra hoja de verificación todavía nos fuimos un poco más allá. Entonces, nuestra parte de verificación tiene marcaje documental. ¿Por qué? Porque si el paciente dice, a mí no me marques, ¿sí? O es una parte que no debe marcarse, tenemos la imagen, pero además identificamos, ¿sí? Identificamos en qué casos debe aplicarse este marcaje documental, el nombre, quien hace el marcaje documental, el paciente y la fecha, ¿sí? Entonces, esa es parte de nuestra hoja de verificación cirugía segura. Y volviendo a la vinculación, ¿cómo nos hemos involucrado con el resto del instituto?
pues nos hemos vinculado a través, por ejemplo, del sistema Indicas, ¿sí? COCACEP, ¿sí? Seguridad del paciente, acreditación. En el caso de nosotros, viendo los indicadores que nos corresponden, diferimiento quirúrgico, estos son indicadores que nos dicen que no debemos de tener diferimiento quirúrgico mayor del 7%, que las cesáreas deben ser el 0% y las infecciones nosocomiales en 3.2%. Esto varía con cada institución, pero de alguna manera vean que también cirugía y anestesia tienen que ver en esto. Y entonces nosotros, uno de los que nos mide lo que viene siendo Indicas es, por ejemplo, el diferimiento, ¿no? Y nuestros problemas que hemos tenido y cómo los vamos corrigiendo para que los indicadores salgan en verde. Es así como participamos. Si participamos en cuestión de infección en sitio quirúrgico, pues aplicando los 5 movimientos y estar encima del personal, capacitándolo, convenciéndolo y explicándole los beneficios que otorga esto, ¿sí? Y con los demás estándares a través de matriz de riesgos para evitar eventos adversos, ¿sí? Y finalmente podemos decir que ¿qué evaluamos? Pues estamos evaluando el correcto funcionamiento de anestesiología y cirugía, que cuenten con procesos y procedimientos enmarcados conforme a la ley, que tengamos personal capacitado y nosotros dentro de nuestras misiones, dentro de nuestra misión, es formar personal. Entonces capacitamos mucho personal y formamos mucho de este tipo de pacientes. Identificamos riesgos y podamos responder esas complicaciones, recursos disponibles, gestionar, selección de pacientes y disponibilidad de equipo, control de calidad, técnicas de sedación, respuesta ante complicaciones, selección de anestesia, planeación quirúrgica que se adecue al paciente y que se administre de manera segura y que se controle todo y se registre y se cumpla la normatividad. En general, esto es lo que hace el servicio de anestesia junto con el servicio quirúrgico, ¿sí? Entonces, y pues como estamos en un solo estándar, en el estándar le dieron mayor peso a anestesia. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué todo cae en anestesia? Pues cayó en anestesia porque, como lo dije hace rato, somos la única especialidad que tiene normatividad, ¿sí? La NOM de cómo se va a practicar la anestesia, aparte de la que compartimos con todos los demás, que es el expediente, y aparte de lo que dice la ley, ¿no? Lo que dice la Ley General de Salud, etcétera. Y bueno, y ha sido una buena experiencia porque aprendimos qué hacen los demás en otras áreas médicas, y ellos aprendieron qué hacemos los anestesiólogos. Entonces fue muy enriquecedor estar yendo a capacitar a todo el personal, ¿sí? Y convencerlos, ¿no? Esto es lo que podemos decir que se puede aplicar del estándar en la atención sanitaria. Y ustedes ya vieron a la maestra que me precedió, que nos habló del código Mater y la importancia que tenía el anestesiólogo en el código Mater. Y cuando dijeron, el hospital Ajusco Medio a lo mejor no tiene mucho personal, pero asegura al anestesiólogo ahí, ¿sí? Llega el código Mater, ahí está. Porque sí, el anestesiólogo es un ente que hace falta en todos los hospitales, ¿no? Y cuando nos falta, híjole, nos ponen jaque mate, pero para eso está el equipo, para trabajarlo. Y entonces también estamos supervisados, entonces participamos con calidad en encuestas, y estas encuestas pues nos permite ver qué tanto cumplimos, si nos conocen nuestros pacientes, si conoce al cirujano, si autorizaron la cirugía en los formatos, si autorizaron la anestesia, si hicimos el marcaje quirúrgico, si identificamos previamente al paciente de cirugía, si identificamos el lugar quirúrgico. Y vean, este es un ejemplo nada más de lo que nos valoran mes con mes y que se reporta trimestralmente. Entonces, pues esto no nos permite mentir. Como de alguna manera pues estamos preocupados por que nos valore este estándar, ¿no? Y entonces eso nos brinda que tengamos oportunidad en atención al paciente,
cuestiones de medicamentos, si algo le propusieron de cirugía, si se la suspendimos, por qué motivo fue. Aquí había una urgencia y el paciente tenía un problemas de corazón, ¿no? Desafortunadamente, aunque somos un sistema de aparato respiratorio, una institución, pues nuestros pacientes tienden a ser cardiópatas también, junto con la patología respiratoria. Entonces, este es un ejemplo de lo que nos estamos haciendo en el estándar. Y finalmente, pues yo les quiero agradecer el que nos hayan acompañado y hayan escuchado la experiencia que tuvimos con este estándar, y si algo se les ofrece, con mucho gusto estoy aquí, me pueden localizar y con mucho gusto estoy para ayudarles y atenderles alguna interrogante que tengan conforme al estándar. Muchas gracias.